Eh, Tengan un buen día, queridos compañeros, personas que puedan llegar a ver este video. Eh, la idea principal de nuestro objetivo de estar acá es presentar cómo se realizó el ascensor con compuertas lógicas y flip-flops, básicamente. Mi nombre es Juan David Sánchez, soy un estudiante de Ingeniería Eléctrica del séptimo semestre y Eh, pues mi compañero que se va a presentar. Mi nombre es Fran David Parragona, también estudiante de Ingeniería Eléctrica de séptimo semestre. Bueno, entonces para empezar, pues esta es una hoja Excel donde se realizaron todos los procedimientos necesarios para básicamente pues culminar con el funcionamiento total del ascensor. Entonces, eh, aquí esto se los va a enseñar mi compañero. Bueno, pues como suponemos que pues, ya deben tener unas bases, como sabrán, pues hay unos ciertos pasos que se deben seguir para hacer un diseño con diagramas de estado o con flip-flops. En este caso, el primer paso es pensar en el diagrama de estados. Pues aquí se muestra, pero antes de tener el diagrama de estados, por supuesto, hay que saber cuáles van a ser los estados y van a ser las variables de entrada que van a manejar nuestro circuito y por supuesto las salidas. En este caso, nosotros definimos los estados por cada piso de ascensor. Nosotros hicimos tres pisos, entonces pues hay tres estados. Por supuesto, pues ustedes verán en este diagrama cuatro estados, en donde está piso uno, piso 2, piso 3 y el estado G. El estado G significa lo siguiente: como ya sabrán, hay una fórmula para definir cuántos flip-flops se usarán en el circuito. Entonces, la fórmula es la que está subrayada, es la subrayando mi compañero, la cual es 2 a la n es igual al número de estados, donde n es igual al número de flip-flops. Como nosotros tenemos inicialmente tres estados, no hay un número que elevado a la que elevan que 2 a la un número no existe que de 3. Por lo tanto, pues tocaría un número que es 2 a la 2, el cual da 4, que es el más cercano. Entonces, pues es igual al número de estados, por lo tanto, pues tendríamos cuatro estados. Aquí hay que Eh, aclarar que aunque sí haya un número que pues de este valor, lo que se necesita es que el número que dé para n sea un número entero, puesto que no se pueden tener un flip-flop que sea flip-flop y medio o algo parecido. bueno, teniendo en cuenta esto, este estado extra que se nos genera por la cantidad de flip-flops que usamos, pues nosotros lo llamamos en lo personal estado basura, pues debido a que no tiene ningún funcionamiento dentro del circuito, sino que es más que todo como relleno por pues, la cantidad de flip-flops que pues no existen tres, ¿no? Nosotros definimos entonces los estados P1, P2, P3 para los pisos uno, 2 y 3 y el estado basura, el cual es el G. Y también definimos las entradas X1, que es igual al piso 1 cuando marca 1, X2, que es igual al piso 2 cuando marca 1, y X3, que es igual al piso 3 cuando marca 1. También tenemos en cuenta que para la salida que marca cada estado, pues la salida va a ser el número en binario de este piso, ¿no? Entonces el uno en binario, el 2 en binario y el 3 en binario. Eh, Importante aclarar, el modelo que se usó para hacer este diagrama es el modelo de Moore. Eh, bueno, continuando con el diagrama de estados, seguiríamos pues mostrando las direcciones que tomaría pues cada estado inicial, cada estado final. Por cada piso se hacen todas las combinaciones posibles que pueden ir de piso a piso, debido a que estando en el piso uno puede, bueno, el usuario puede pedir ir al piso 2 o al piso 3 y pues en dados casos puede llegar a pedir en el mismo piso uno.
que pues eso llega a ser un retorno. Igual para el piso 2, pues entonces puede pedir al piso 1, piso 3 o piso 2, igual para el piso 3, en donde pues en cada uno pues, se coloca su entrada, la cual se mencionó antes. Y en el caso del estado basura, todo el estado basura pues tiene una entrada de cada uno de los pisos por si estando en el piso 1 o en el piso 2 o en el piso 3, el usuario ingrese las entradas pues incorrectas o no incorrectas, sino no previstas dentro del diagrama. Cuando el usuario ingresa a estas entradas no previstas, pues inmediatamente el circuito entra en el estado basura. Las entradas no previstas son las que pues, se pueden ver en el diagrama, donde X2 y X3 son 1, X1 y X3 son 1, X1 y X2 son 1, X1, X2 y X3 son 1, X1, X2 y X3 son 0. Estando en el diagrama de estados, en el estado basura, si el usuario entra al estado basura y oprime cualquiera de los pisos, pues inmediatamente va a retornar el piso. Y posteriormente, pues teniendo el diagrama de estados, se pasa a la tabla de estados. Bueno, en esta tabla de estados, primero se coloca lo siguiente. Estado final, entradas, las cuales fueron las que se mencionaron antes, estado final y salidas. Entonces, comenzamos con el estado inicial. Debemos tener muy en cuenta que la tabla de estados debe ser un fiel reflejo de lo que es el diagrama de estados. Entonces, debemos tener en cuenta para esto todas las posibles combinaciones que pueden haber dentro de las entradas para, pues, hacer la tabla de verdad. Es decir, debemos hacer una tabla de verdad como si la estuviéramos armando, independientemente de que si las combinaciones son posibles o no, debemos tener en cuenta todas las combinaciones posibles dentro de esta tabla de estados. ¿Por qué debemos tener todas las combinaciones posibles? Esto se debe porque, pues, si falta alguna sola combinación, el circuito pues va a estar incompleto. Al momento de realizar los mapas de Carnot, después de pasar la tabla de la tabla de codificación, pues las tablas de verdad para hacer los mapas de Carnot van a quedar incompletas. Por lo tanto, al momento de hacer los circuitos, pues los circuitos van a quedar incompletos y pues no va a funcionar la sensor. Teniendo en cuenta esto, pues debemos tener en cuenta el estado inicial y el estado final, que pues obviamente son muy importantes. Entonces, si en el diagrama de estados dice que cuando el ascensor está en el estado inicial del piso 1, o sea, se encuentra en el piso 1, y el usuario oprime X3 igual a 1, que es la entrada para ir al piso 3, pues el estado final va a ser el piso 3. Y sucesivamente con todos los pisos. Si el usuario está en el piso 1 y oprime X2 igual a 1, el, el estado final va a ser pues el piso 2, que es hacia donde se dirige el ascensor. Pues también aplica para el piso 2 exactamente igual. Si el usuario está en el piso 2, ese es el estado inicial, y oprime para ir al piso 3, o sea, X3 igual a 1, el estado final va a ser el piso 3. Y sucesivamente con el piso 2 y con el piso 3 y con el estado basura. El estado basura, pues, físicamente dentro del circuito, dentro de la protoboard y dentro de la maqueta, si hacen maqueta, se puede ver que pues el estado basura no tiene ningún efecto. Seguramente cuando el usuario o, bueno, uno en la sustentación oprima la entrada que hace que vayan al estado basura, pues el ascensor no va a hacer nada. Se va a quedar quieto y uno debe oprimir la siguiente entrada para que se mueva, salga del estado basura y entre algún estado de piso. Luego de esto, pues se tienen que tener en cuenta las salidas. Las salidas que son las que pues definen si el ascensor sube, baja o se queda en el mismo piso.
¿no? Entonces, pues en este caso, nosotros habilitamos todas las entradas son cero para que el ascensor se quede en el piso uno, pues porque si lo ponemos en Bueno, X, hay una aclaración. Se activaron todas cuando son cero porque al momento de realizar los cambios entre pisos en los switches del usuario, se da la posibilidad de que pues básicamente uno pueda presionar uno y luego se desconecte y luego va al otro. Entonces en ese momento va a ser la posición 00. Entonces para evitar que el ascensor se vuelva loco, él debe pues tener activados esos canales donde tanto en cada piso sea 00, él pueda quedarse en el mismo piso en el que se encuentra hasta que el usuario meta uno al que desea ir. y más sin embargo, para las combinaciones que no son posibles, como por ejemplo 011, que el usuario ingrese dos pisos al tiempo, pues no, pues físicamente uno no va a hospechar dos pisos al tiempo, entonces pues eso se convierte en dunkers, que pues al final en el diagrama, los mapas de Carnot, pues se convierten en una especie de atajo al momento de pues sacar los cálculos. Luego de tener esta tabla de estados, que pues como mencioné antes es un fiel reflejo al diagrama de estados, se pasa a hacerles la codificación de estos estados. Como se muestra ahí, pues nosotros debemos tener una codificación tanto en estado final, tanto en estado inicial como en estado final. Y para esto debemos codificar los estados que ya tenemos mencionados. Entonces, para el piso uno, para hacer esta codificación en el piso uno, en el piso 2 y en el piso 3 y pues estado basura, se debe hacer una mini tabla de verdad, pues teniendo en cuenta también en cómo se hace una tabla de verdad, ¿no? Pues empieza 0101, 0011, 0001111, dependiendo de cuántas variables están dispuestas a codificar. Pues en este caso, eh, la- son cuatro variables nomás, entonces son cuatro estados, entonces pues con nada más dos dígitos son suficientes para poder codificar, en donde para el piso uno es 00, para el piso 2 es 01, para el piso 3 es 10 y para el estado basura es 11. Después de tener esto, pasamos al estado, a la tabla de estados codificada. Teniendo en cuenta esto, el estado inicial y el estado final se reemplaza por la codificación. Si en la fila cero aparecía, como se está subrayando, el piso uno, ese piso uno se reemplaza por la codificación de piso uno, la cual definimos como 00. Igual en el estado final. Si en el estado final ese mismo piso está en el mismo piso uno, pues se coloca piso uno. Como en la segunda columna, el piso 2, el piso uno, pues es 00 y después va piso 3, el piso 3 es 10. Entonces se reemplazan. Es de tener bastante atención y cuidado al momento de reemplazar, porque si algún número queda mal, si queda un 01 en vez de un 00, pues obviamente ya la tabla de estados y la configuración de los flip-flops va a quedar toda mal. Pues la tabla de estados codificada, pues básicamente es lo mismo que la tabla de estados normal, pero pues reemplazando los valores de la codificación. Pues no hay mayor dificultad en esta. Creo que lo más importante es tener claro qué codificación se utilizó para cada estado y el orden de la tabla de estados original. Luego de esto, se procede a observar la tabla de excitación del flip-flop propuesto a usar. En este caso, nosotros utilizamos el flip-flop JK. Entonces, nosotros nos basamos en esa tabla de excitación, en donde se debe tener en cuenta las variables Q, que son las entradas, y las variables Q más, que son los estados finales. Q son los estados iniciales y Q más son los estados finales. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tomar las siguientes tablas de activación del flip-flop. Entonces, nosotros separamos tabla por tabla, ¿no?
columna por columna. Entonces nosotros primero utilizamos la opción de estar separando la primera entrada, la primera columna de entrada con la primera columna, la primera columna de estado inicial con la primera columna de estado final. Esto nos sirve para que para poder diferenciar el primer flip-flop. Entonces, para hacer el primer flip-flop, pues se hace la primera columna inicial con la primera columna del final. Y pues estos valores pues se comparan con la tabla de excitación, de forma que cuando el estado inicial se encuentra en cero y el estado final se encuentra en cero, la forma en la que actúa el flip-flop es 0x, como se muestra en la tabla de excitación. Si el estado inicial está en 0 y el estado final está en 1, pues el flip-flop se va a comportar de la manera 1x. Si el flip-flop, si el estado inicial está en 1 y el estado final está en 1, se va a comportar de la manera x0. Y si el flip-flop está de la manera 0 y en estado inicial 0 y en estado final 1, pues se va a comportar de la manera 1x. Es muy importante tener en cuenta la tabla de excitación del flip-flop propuesto a usar. Nosotros utilizamos el flip-flop JK porque primero que todo, pues parece que pues le van a generar más mapas de Carnot. Pero pues al ser más mapas de Carnot, las ecuaciones puede que se les simplifique más, ¿no? Entonces pues les salen más cortas, pero en más mapas de Carnot. Pues el circuito les va a salir más pequeño, claro. Y también otras de las ventajas de este flip-flop JK es que él siempre va a estar funcionando con un clock prendido. O sea, él tiene un funcionamiento con un clock encendido. En cambio, con los otros flip-flop, por ejemplo el flip-flop D, él tiene que estar recibiendo una combinación diferente del clock maestro para poder estar funcionando. Entonces, nosotros además de estar metiendo las entradas al circuito, también debemos estarle metiendo cierto patrón al clock maestro para que el flip-flop funcione correctamente. Entonces, pues esto nos ahorra cierto trabajo al momento pues de usar el ascensor, ¿no? Esto se utilizó en el caso de los dos JK, ¿no? Pues como pueden ver, hay JK y J sub 1 y K sub 1. Esto se debe a que cada uno es un flip-flop diferente. Como mencionamos al inicio, hay dos flip-flop porque son 4 estados. No pueden haber flip-flop y medio ni flip-flop y un cuarto, no, solo pueden haber números enteros en flip-flop. Entonces, por esto es el caso que hay dos flip-flop. Para el segundo flip-flop se realizó exactamente lo mismo, se tuvo en cuenta el estado inicial y el estado final para poder saber cuál va a ser el comportamiento de ese flip-flop en ese instante. Luego de esto, pues se acopla a la tabla de estados codificada para poder ya tener una tabla completa de lo que va a suceder con el flip-flop y con el circuito. Luego de esto, se pasa a realizar pues los mapas de Carnot. Bueno, entonces aquí ya, obviamente como ustedes pueden observar, estas tablas de acá se desplazaron hacia acá arriba y se obtiene la tabla final básicamente. Entonces, pues por cuestiones de practicidad, nosotros básicamente aquí separamos estas tablas donde se separan todas las salidas, básicamente. Entonces ustedes lo que pueden observar acá es el número de conteos desde el 0 hasta la cantidad total de, ¿qué? De posibles combinaciones que se obtuvieron y todas las salidas. Entonces, aquí teniendo en cuenta esto, se procedió a realizar los mapas de Carnot. Estos mapas de Carnot se realizaron por medio de una aplicación de celular llamada Keymap. Y pues básicamente aquí las tablas que ustedes observan para cada variable, para variable subir, como se observa acá,
subir, estas corresponden a las mismas que están en la primera imagen de acá de cada una de todas estas imágenes. Entonces, al realizar los mapas de Carnot se obtuvieron para cada uno de estos las siguientes ecuaciones. Para subir, aquí se obtuvo el E1, x2 más E, x3. Ustedes dirán, ¿qué es este E y E1? Cuando se realizó la codificación, pues básicamente el fue como se nombró la primera columna de la posición al haber codificado los pisos, y E1 la segunda posición, eso es. Así, entonces, se realizó el mismo procedimiento para la salida a bajar, para la salida JK, J, la K, la J1 y la K1. Entonces, esto sería para un flip-flop y este sería para otro flip-flop. Así, se observa que la aplicación nos bota las variables A, B, C, D, E. Estas variables, ¿cómo se relacionan con las que nosotros poseemos originalmente? Pues básicamente están organizadas de la misma forma que están organizadas acá arriba. Así, estas de acá, estas variables de acá, que estoy rayando en amarillo, corresponden a las mismas que de A, B, C, D y E, tal cual, porque poseen el mismo orden en la tabla de verdad. Así es como se fija el comentario de que A es igual a E, B es igual a E1, C x1, D igual a x2 y E igual a x3. ¿Para qué nos sirve esto? Porque la aplicación pues bota la respuesta en términos de A, B, D más, bueno, A, B, C, D, E, y nosotros nos necesitamos en nuestros términos que estamos usando. Acá cabe aclarar que, por ejemplo, la palabra común usada en estos términos es la letra Q. Nosotros podemos simplemente utilizar la letra E porque decidimos usarla así únicamente. Entonces, ya habiendo realizado los mapas de Carnot, se obtuvieron las dichas ecuaciones y se reducieron utilizando lógica booleana, básicamente matemática booleana, álgebra booleana. Entonces, pues se realizaron factorizaciones que nos permitieron reducir más el circuito, de tal manera que, por ejemplo, en algunos casos como estos, en vez de realizar una suma de productos acá, se obtuvo simplemente un producto y una compuerta XOR que se puede observar acá, en vez de realizar la multiplicación de todas estas compuertas juntas para resumir el circuito. Nuevamente pasa lo mismo acá. Entonces, eso es importante ahí, realizar los tratamientos para evitar utilizar más compuertas de las que podrían usarse. Así, entonces, ya usando estos mapas de Carnot, pues básicamente se obtuvo lo necesario para el diseño del circuito. Esta sección de acá arriba se realizará después cuando ya se obtengan las salidas del flip-flop de los flip-flop cuando se activa el piso. Ya se los explicaré. Entonces, acá se puede observar el montaje. ¿Cómo se conecta? Ustedes dirán. Entonces, para que entiendan acá rápidamente, esto que es este flip-flop que ustedes observan acá, este es un momento, bro, listo. Este de acá es, uy, bueno, este flip-flop es el flip-flop 1. ¿Por qué ese flip-flop 1? Porque se definió así únicamente, no hay otro vacío. No, los dos flip-flop que se usaron son exactamente iguales, lo que se diferencia es las variables de entrada, lo que se obtiene del mapa de Carnot. Y pues obviamente el de acá abajo es el flip-flop 2. Así pues entonces ya se poseen los dos flip-flop y entonces se procede a realizar las conexiones. Si se obtuvieran que se necesitan más flip-flops, pues es importante nombrarlos para evitar después confusiones con las conexiones. Entonces, por ejemplo, para mostrarles una conexión,
se tienen en cuenta las que son las salidas y las entradas del flip-flop JK. Entonces, aquí voy a separar esto. Entonces, como este es el flip-flop 1, este es J porque, y esta es K única solitas porque así se definió para el flip-flop 1. Entonces, como se puede observar acá, J, o sea, la entrada J del flip-flop 1 es una X negada, una X1 negada, con una X2 negada, con una X3 normal, y todo esto multiplicándose. Entonces aquí esto se puede observar básicamente, donde aquí están las variables x1, x2, x3, que indican los sensores donde estuvo el ascensor básicamente, o donde está el ascensor, y entonces lo que se realiza es prácticamente esto que dice acá. Se dice que x3 está solo y se multiplica, entonces mire, aquí viene la variable x3, entra por esta, llega a la compuerta AND de tres entradas, y esto de acá, esta compuerta posee la entrada negada de la número 2 y de la número 1, como se puede observar las conexiones. Entonces se toca realizar este procedimiento para la entrada J, para la entrada K, como se observa acá. Entonces aquí ya en la entrada K, acá se observa básicamente lo de la compuerta SOR que se hablaba. En vez de realizar todo este procedimiento de acá arriba, simplemente se busca una compuerta SOR y una compuerta AND para la multiplicación, y pues como está negada, entonces pues se obtiene ahí el valor. Entonces, en vez de utilizar más compuertas, pues se redujo a estas cantidades de compuertas y se conecta la entrada acá. Luego, para la entrada del flip-flop 2, que se definió como J1 y K1, entonces pues acá se realizó exactamente lo mismo. Como pueden ver, una X1 negada, que viene siendo esta, una por X2, que es esta, y por X3 negada, que es esta. Y pues K1 acá, que nuevamente se presenta la situación de la compuerta SOR, AND y una NOT. Entonces, ya después de haber realizado este montaje, procedemos con las salidas. Las salidas subir y bajar. Acá hay que tener algo en cuenta que, por ejemplo, el, el subir nos muestran un x2 y x3. Estas variables, bueno, y aparte de otra x1, no son las variables originales estas que están acá, las que nos indican dónde está el ascensor. No, esas son las variables que van a donde se pide el piso, donde la persona toca el piso. ¿Por qué? Porque este subir y bajar lo que hace es el trabajo del comparador que antes se poseía. Él básicamente lo que realiza es que toma en cuenta el estado de entrada, ¿sí? El piso en el que está, y dependiendo a eso le indica si debe subir o bajar con respecto a las entradas del piso que el usuario ha digitado, para cuál piso desea ir. O bueno, más bien en qué piso se encuentra, en qué piso lo está pidiendo. Entonces, por esa razón, estas X1 y X2 y X3 que se pueden observar acá no son las X que están al comienzo del problema, que se utilizan para las entradas JK, son diferentes. Así, entonces, pues se realiza el mismo procedimiento donde se colocan las variables de entrada que que da el usuario, o sea, que indica en qué piso está, y él lo que realiza es que básicamente eh, presenta es- o se tomen en cuenta las salidas de los flip-flop ahora. Entonces, se realiza el circuito nuevamente. Aquí y E1 son las salidas, bueno, E1, E negado y E1 son las salidas del flip-flop. Entonces, en este caso es la salida Q del flip-flop, porque nosotros lo definimos así, y E1 es la salida Q del flip-flop. Ahora, aquí se aprovechó que el flip-flop JK posee la entrada Q y Q negada. Entonces, tomando en cuenta eso, pues se realizó la entrada directa desde el Q negada para evitar colocar una compuerta NOT. Y así, pues, finalmente se terminó realizando este circuito.
que es esta parte superior que ustedes observan acá, y la salida para comprobar que pues básicamente es la señal de subir, se conectó acá un LED, pero acá debería ir la entrada del puente H que nos permita darle la señal al motor de subir o de bajar. Y asimismo se realizó con las entradas, bueno, con la salida de bajar. Se toman en cuenta estas entradas de valores y se conectaron a las salidas de los flip-flops. Entonces, ahí ya se realiza lo que es el montaje. Entonces, si se simula acá el montaje, él básicamente nos está diciendo que, por ejemplo, si la persona pide el ascensor en el piso 2 y el ascensor está en el piso 3, entonces perdón, es que como no se había simulado, entonces ahí no había actualizado. Entonces, ahí está. Entonces, tan pronto se da la señal de que debe ir al piso 2, entonces el ascensor automáticamente da la señal al puente H de que debe bajar. Igualmente, tan pronto, no sé, si una persona lo pide en el piso 1, también le da la opción de bajar. Y si está en el piso 3, como son iguales, no se da ni la opción de ni de subir ni bajar. Suponiendo ahora que el ascensor se encuentra en el piso 1 y lo están pidiendo en el piso 3, pues se da la señal de subir al puente H. Igualmente va pasando por el piso 2, nuevamente se da la señal de subir y cuando llegue al piso 3 se quita la señal de tanto de subir y bajar porque están iguales. Adicionalmente, hay que tener en cuenta algo acá. Si el problema pidiera que se abrieran las puertas, se podrían tener en cuenta la función del igual. Como ustedes pueden ver acá, la tabla de verdad posee el comportamiento de la tabla de igual, pero lo que no se realizó por las razones de que básicamente no se pidió en el trabajo que las puertas se abrieran, pero en cuyo caso se podría utilizar esta columna para realizar otra salida igual y que ésta esté conectada a algún servomotor que permita que se abran las puertas, porque él indicará cuando el piso esté igual. Podría estar conectado acá la salida del igual. Y así estaría funcionando el circuito. Ahora, toca tener en cuenta que se necesita que la persona sepa en qué piso va el ascensor. Para eso se hace nuevamente uso del decodificador 74LS 48 o 47, dependiendo qué versión escojan. Y se utiliza acá, a diferencia el primer montaje realizado, lo que se utiliza acá es las salidas de los flip-flop para realizar el montaje de este indicador de en qué piso se encuentra, que si ustedes pueden observar, él nos muestra tal cual, a pesar de que el ascensor ya pasó ahí por el piso y ya no activó el ascensor, él sigue mostrando el último piso en el que estuvo. Tan pronto llega uno nuevo, él se actualiza. Entonces, ¿él qué hace eso? O él utiliza las salidas del flip-flop. Entonces, se realiza una tabla de verdad. Aquí se puede observar la tabla de verdad. Se colocaron las salidas de los flip-flop. E negada, E1 y E negada. Perdón, E1 negada. Tomando en cuenta esta tabla, se colocó el lenguaje BCD, básicamente, que es el que utilizan estos lenguajes, este codificador en binario, básicamente para realizar lo que es la manipulación de 7 segmentos. Entonces, pero ¿cómo se obtuvieron estos datos de acá? Lo que se realizó fue observar qué variables se utilizan, bueno, o qué salidas se prenden en el flip-flop al momento de estar en cada piso. Entonces, por ejemplo, para el piso 1, si el ascensor está en el piso 1, él lo que realiza es prender la salida Q negada y Q negada. Eso es decir, un 1 en Q negada y Q1 negada, que es lo que se puede observar acá. Para el piso 1, E negada y E1 negada son 1. Asimismo, para el piso 2 se puede observar que Q negada, o sea, E negada y E1 normal están encendidas. Entonces aquí se puede ver E negada y E1. Y nuevamente para el piso 3 se puede observar exactamente lo mismo. Entonces aquí se prende Q y
Q negado, Q1 negado. Entonces eso sería E y E1 negado, básicamente, que es lo que está acá. Así, entonces ya se obtuvieron las entradas. Y las salidas, tomando en cuenta que esto se utiliza en lenguaje binario, pues se colocó el piso que corresponde. Entonces, el número 1 del piso 1 corresponde en binario al 0, 1. El número 2 del piso 2 corresponde al 1, 0. El piso 3 del número 3 ahí, pues básicamente corresponde el 1, 1 en binario. Y como las demás zonas no se conectan, pues básicamente estas van a tierra. Nuevamente se realizan los mapas de Carnot, aquí pues, se los pueden observar, y se tiene en cuenta el mismo criterio donde las salidas que aparecen acá son las mismas que están acá arriba, solo que pues con diferente denominación. Entonces, E es igual a A, B es igual a E negada, E1 es igual a C y E1 negada es igual a D. Así, pues ya obteniendo el mapa, se mira las respuestas, se mira si se pueden reducir más y de lo contrario, pues se procede a cerrar la conexión. Que aquí, como se puede observar básicamente, las salidas están indicando que para la salida B, o sea, para el lenguaje B, es que la que se puede observar acá, la entrada B del, del el 74LS48, es decir, el decodificador, se debe ir una compuerta OR, o sea, la que suma entre E1 y E. Entonces, como pueden observar acá, este cable que observan acá largo hasta arriba, va hasta la salida del flip-flop Q, que nosotros la denominamos E, y aquí abajo está la entrada Q, que como es el flip-flop 2, es básicamente la salida Q1, que nosotros la denominamos E1. Y aquí está, básicamente, y esto va a B. Igualmente va para A, que es simplemente E1 negado, que eso es que Q1 negado, básicamente, y eso va directamente a A. Así entonces pues ya queda el esquema completo y lo que se realiza es pues la simulación para que él indique correctamente si está funcionando o no. Como ustedes pueden observar, si se encuentran en los pisos iguales, ya sea en el caso 1, 1, él no da ninguna señal de subida o de bajada porque están iguales. Igualmente para el caso 2, 2, iguales. Para el caso 3, 3, iguales. Suponiendo que está en el piso 3 y el ascensor está en el piso 2, pues le da la señal de subir igualmente para el 1. Y teniendo en cuenta que si ustedes pueden observar aquí el ascensor, pues como ven está el ascensor ya, suponiendo que ya pasó por ahí y switchó el switch, él dejó la señal guardada en el flip-flop, es decir, el flip-flop está funcionando correctamente. Igualmente para el piso 1, si está en el piso 3 da la señal de bajar y si está en el piso 2 da la señal de bajar nuevamente y si está igual, pues está igual, como pudieron observar. Notaciones que hay que aclarar. Es posible que debió haber tenido en cuenta que el usuario de pronto puede haber presionado los dos botones al tiempo. O sea, físicamente al usuario no le interesa presionar dos botones al tiempo, pero como somos humanos, él em, pues básicamente se pudo haber equivocado y entonces la idea es que si el usuario llegara a hacer eso, ustedes procedieran a colocarle que, no sé, que básicamente se quedara en el mismo sitio hasta que él introdujera un solo piso a la vez. Si, si, si es el deseo, para evitar que la máquina tenga algún conflicto o alguna problemática. Entonces, muchachos, pues básicamente aquí ya es el final y pues se muestra el diagrama de bloques, que es lo que mi compañero les va a explicar. Bueno, pues este diagrama de bloques pues se hace pues obviamente con respecto pues, al diagrama unifilar que se observa en, en Proteus. Se tienen tres bloques, los cuales se dividen en el bloque controlador,
de estados del ascensor. Este es el que pues guarda la información del estado en el que se encuentra el ascensor, del cual pide el usuario, o en el que está, sí, en el que está el ascensor. Entonces, este es el que se encarga de guardar la información del circuito. Después se encuentra el bloque de circuito controlador de subida y bajada. Pues este es la parte del circuito la cual define si el ascensor sube o baja dentro de las posibilidades que está eh, eh, pues dispuesto a realizar o la que pide el usuario, ¿no? Entonces, esa es la parte del circuito que se encarga de eso. Y por último, pues está la parte del circuito indicador de posición del elevador, que pues es la parte del decodificador con sus 7 segmentos, el cual pues muestra la ubicación del ascensor en tiempo pues real, pues de donde se encuentra el ascensor en ese instante. Y Y acá pues pues, bueno, se puede observar en cuenta lo que son las subidas, perdón, las entradas y la salida. Entonces, aquí para el CSA, el CSB, pues se tienen en cuenta que para el CSA las únicas entradas son el X1, X2 y X3A, donde está la posición del ascensor, es decir, los switches que estaban colocados en la estructura del ascensor. Para el CSB hay entradas de y E negado, E1 negado y E1 negado también. Aquí nos faltó el uno básicamente en estos dos, porque son las salidas de este flip-flop que para este son entradas. Y adicionalmente se tienen las entradas de la persona que digita el piso donde se encuentra. Eh, Obviamente para la persona que está acá, uno no le colocaría el tablero de tres instancias, sino únicamente una a la que pertenece el piso para que el ascensor suba hasta allá. Y el SIPE, pues lo que contiene es la entrada, las entradas ya previamente dichas, que eran E1, E1 negado y E, que todas estas entradas son las mismas que ustedes pudieron observar o las mismas variables que ustedes pudieron observar en los mapas de Carnot. Entonces, pues acá están los nombres de los bloques y lo que realiza su función básicamente. Y este sería pues la realización del ascensor con compuertas lógicas y flip-flops. Agradecemos la atención prestada y feliz día. Hasta pronto.